El Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34, 6 y 7. Todos necesitamos creer y crecer en nuestra experiencia personal. En la Universidad de Dios, aunque no hay graduación, hay un constante aprendizaje y se puede ser perfecto en cada etapa del desarrollo personal. Moisés es un ejemplo de ese crecimiento y de la cercanía de su relación con Dios, de tal manera que se dice en Éxodo 33, 11, que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, y por eso él fue transformado a la semejanza de Dios. La vida de Moisés es una verdadera epopeya. Nacido en Egipto en una familia de esclavos israelitas, escapa a la muerte al ser salvado precisamente por la hija del faraón opresor. Tras haber pasado su juventud en palacio, opta por rechazar una vida de honores y hace causa común con su pueblo oprimido. Defensor incomprendido de sus hermanos, a raíz de un homicidio debe exiliarse a Madián, donde lo acoge el clan del sacerdote Jetro, quien le da por esposa a su hija Séfora. Allí, mientras apacienta el rebaño de su suegro, tiene la famosa visión de la zarza ardiente, por la que se le encomienda la arriesgada misión de liberar a los israelitas del yugo egipcio y llevarlos hasta el país de Canaán. Veamos ahora otra faceta de Moisés, el libertador. Moisés acepta la propuesta y entonces inicia su andadura de libertador forzoso, poniéndose al servicio de ese Dios inquietante que le ordena salir de sus determinismos y atreverse a cambiar la historia. Su fe en esa promesa de libertad va a transformar su vida banal de pastor de ovejas en una gran aventura. Moisés va a arrancar de la esclavitud a los hebreos, prometiéndoles libertad, identidad y una patria. Pero en concreto, para liberar a los suyos, Moisés únicamente dispone de una orden inapelable de Dios y de un arma irrisoria, su vara de pastor, y con ella y la palabra de Dios en su boca, conseguirá hacer ceder a Faraón, abrirse paso a través del mar y del desierto, y también cambiar el destino de todo un pueblo. Veamos ahora otra faceta de Moisés, que es el profeta. Y nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Deuteronomio 34:10. A diferencia de los demás profetas,
para acceder a la revelación divina, Moisés no necesita sueños ni éxtasis, pues habla con Dios directamente. Su caso es excepcional y paradójico al mismo tiempo. Números 12:3 dice que Moisés era hombre humilde, el más humilde de toda la tierra. Deuteronomio 34:10 y Éxodo 33:11 dicen, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Dios conocía cara a cara y a quien hablaba como se le habla a un amigo. Si su rostro resplandece, él lo ignora. No hay nada de enigmático en sus palabras o en sus gestos. Su relación con Dios le parece tan natural que se extraña de que los demás no profeticen también. Números 11:29. Ni siquiera formó discípulos a quienes confiar su legado. Josué lo sucedió como lugarteniente, no como profeta, ni como legislador. No obstante todo esto, los textos bíblicos resaltan mucho menos la persona del profeta que la de su Dios y de lo que él realizó a través suyo. Otra faceta que también es importante ver es la del místico irascible. La agotadora vida de Moisés es una constante lucha contra la injusticia del mundo cruel en el cual le tocó vivir. Primero se abalanza sobre un egipcio que maltrataba a un esclavo hebreo y lo mata. Éxodo 2:12. Después interpela a dos hebreos que se peleaban para separarlos. Éxodo 2:13 y 14. Y más tarde defiende a las hijas de Jetro de la brutalidad de los pastores. Éxodo 2:16 al 18. Únicamente se serena cuando se aísla en el desierto a solas con su Dios. Esa ira intensa con la que Moisés vive la frustrante distancia entre la realidad y el ideal le hace acabar rompiendo las tablas de la ley al pie del monte Sinaí. Su sensibilidad herida por el pecado del pueblo no puede concebir horror mayor. La provocación es tan violenta, la realidad es tan escandalosa el becerro de oro y la ley se excluyen mutuamente con tal fuerza que hay que romper, quebrar, destruir. No puede haber compromiso de estos dos elementos. Su sed de absoluto se concreta en su sed de Dios, una sed que lo llevó a una comunión espiritual de tal intensidad que pocos seres humanos han podido emular. Su conocimiento del eterno, en el sentido bíblico del término, más que descubrimientos de misterios o de secretos divinos, fue experiencia íntima, penetrada por una presencia, como se describe en su diálogo con el Todopoderoso en la cima del Sinaí. Si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu gloria para que te conozca de veras. Y el Señor le respondió, yo haré pasar toda todo mi esplendor y pronunciaré ante ti mi nombre,
pero mi rostro no lo puedes ver, porque nadie puede verlo y quedar con vida. Ahí, junto a la roca, tienes un sitio donde ponerte. Cuando pase mi gloria, te situaré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya pasado. Cuando retire la mano, podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo verás. A la mañana siguiente Moisés, con 2 tablas de piedras nuevas recién labradas, madrugó y subió al amanecer al monte Sinaí. Y el Señor pasó ante él proclamando: Yo soy el Señor compasivo y clemente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona culpas, delitos y pecados. Moisés al momento se echó a tierra y descubre el rostro de Dios revelado en la llamada exultante de un amor que espera respuesta hasta la 1000ª generación. Si el combate de Jacob con Dios duró toda una noche, el de Moisés durará 120 años. Toda su vida estará marcada por la presencia del invisible. Pasemos ahora al segundo punto, que es la tienda de reunión. Éxodo 33, 7 al 11. Después de que Moisés había rogado a Dios que perdonara el pecado del pueblo cuando hizo el becerro de oro y lo adoró, Dios reafirmó que él permanecería fiel a la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob de darle la tierra de Canaán, pero le aclara que él no iría en medio del pueblo, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que en medio del camino te consuma. Con amor, Dios le dice a Israel que es mejor que Él no los acompañe, porque si nuevamente violaban su pacto, su presencia directa iba a provocar la destrucción completa del pueblo. Hay veces cuando Dios en su misericordia se aparta de nosotros. Los israelitas comenzaron a darse cuenta de lo que significaría para ellos el estar separados del Señor. La promesa de enviar a un ángel no prometía la seguridad que Dios mismo podía darles. Había hondo pesar por la transgresión, y como señal de penitencia y humillación, el pueblo se quitó sus adornos y sus joyas y se vistió de luto, lo cual implicaba duelo y reforma. En respuesta al evidente arrepentimiento del pueblo de Israel, Dios le aseguró que no sería totalmente abandonado. No podía aún aceptar su cambio de corazón porque era parcial, lo mismo que su arrepentimiento. Dios esperaba crear en sus corazones una ansia más profunda de tener comunión con Él. Fue entonces que Moisés tomó el tabernáculo, que era una tienda que se estaba usando provisoriamente hasta que se completara el más permanente tabernáculo de reunión. Fue entonces quitado y puesto fuera, lejos del campo. Esto era una prueba más que Dios había retirado su presencia de entre ellos. Él se revelaría a Moisés, pero no a un pueblo como aquel.
La censura fue vivamente sentida y las multitudes afligidas por el remordimiento pensaron que esta traslación del tabernáculo de reunión presagiaba mayores calamidades. Moisés la llamó tienda de reunión y a todos los que estaban verdaderamente arrepentidos y deseaban volver al Señor, se les indicó que fueran allí a confesar sus pecados y a solicitar la misericordia de Dios. Con temor y temblor, los israelitas enfocaron su atención cuando Moisés entró en la tienda de reunión para ver si Dios recibiría a su representante, a Moisés, y les concedería una señal de haber sido restaurados a la protección divina. Entonces, cuando Moisés entró a la tienda de reunión, la columna de nube se puso a la puerta del tabernáculo de reunión y Moisés hablaba con Dios. Entonces, al ver la nube, todo el pueblo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba a Dios. Moisés conocía bien la perversidad y la ceguera del pueblo. Había aprendido que para persuadir al pueblo debía recibir ayuda divina. Entonces pidió a Dios 3 cosas. Primero, información completa en cuanto a lo que el Señor se proponía hacer con su pueblo. Éxodo 33, 12 y 13. Y le recordó a Dios que ese pueblo era su pueblo, por lo cual tienes responsabilidad para con ellos, le dijo. Y Dios le respondió en el versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí Dios le contesta a Moisés que su propia presencia iría con él y le daría descanso, es decir, la posesión de la tierra de Canaán. Pero Moisés no estaba satisfecho porque la respuesta de Dios parecía dirigirse solamente para Moisés, pero él pensaba que la promesa debía ser para todo el pueblo. Lo que te pido es que tú andes con nosotros y seamos apartados, es decir, diferentes de todas las otras naciones. Dios le dijo entonces en Éxodo 33, 17, también haré esto. Moisés fue perseverante en la oración y obtuvo resultados. Además, Dios le dijo, has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es decir, eres mi amigo personal y la amistad personal sirve para abrir puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Para Moisés, la promesa de la presencia divina era una garantía de éxito para la obra que tenía delante y la consideró como de mucho más valor que toda la sabiduría de Egipto o que todas sus proezas como estadista o jefe militar. Es terrible para el transgresor caer en las manos del Dios viviente, pero Moisés estuvo solo en la presencia del Eterno y no temió, porque su alma estaba en armonía con la voluntad de su Hacedor. Y hay una tercera petición que fue la más audaz de Moisés. Y dice así,
te ruego que me muestres tu gloria. Éxodo 33, 18. Moisés anhelaba tener aún más evidencias del favor divino. Estaba formulando un pedido que hasta entonces nadie había hecho, pero que Moisés creía que lo fortalecería para la realización de la tarea que se le había señalado. Muchas veces una conciencia culpable nos hace rehuir la presencia del Señor en la vida. Pero siendo que la vida de Moisés estaba en armonía con la voluntad de su Hacedor, él podía estar en la presencia del Señor sin tener temor. Cuanto más conoce una persona a Dios, tanto más anhela conocerla. Dios no tomó el pedido de Moisés como una presunción y le dijo, yo haré pasar mi bien, es decir, literalmente mi hermosura o mi excelencia, y proclamaré mi nombre delante de ti, pero no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Le prometió que lo pondría en una hendidura de la peña y lo cubriría con su mano hasta que hubiere pasado, de manera que Moisés solo vería sus espaldas. Aquí Dios se refiere a su gloria resplandeciente, no con su gloria revelada, perdón, con su gloria velada, como fue en el caso de Jesús. Nuevamente se le ordena subir a la cima del monte. La deidad se proclamó a sí mismo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia y el pecado y que de ningún modo justificará al malvado. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y encorvóse e imploró que Dios perdonara la iniquidad de su pueblo y lo recibiera como su heredad. El tercer punto es para que te conozca. Éxodo 33, 12 al 17. Cuando Moisés pidió conocer la gloria de Dios, él le mostró que esa gloria de Dios consiste en su bondad y aún más ampliamente su gloria es su carácter. Éxodo 34, 6, 7, cuyo resumen es su bondad. Dios es generoso y esto quedó demostrado cuando dispuso que los egipcios les dieran oro, plata y vestiduras en el momento de su salida de Egipto. También Dios le hizo saber a Moisés que primero, Él está presente. Segundo, que Él es el eterno. Tercero, que Él es el Dios de la historia. Y cuarto, que está activo en favor de su pueblo. Moisés ya conocía a Dios por sus interacciones con él en Egipto, en Madián, en los milagros ante el faraón, las 10 plagas y el maravilloso cruce del Mar Rojo, el cuidado de Dios por su pueblo en el desierto. Sin embargo, Moisés quería ahora entenderlo mejor, recibir una revelación más profunda de él. Por eso vamos a analizar más cuidadosamente la proclamación que Dios hizo de su nombre y por tanto de su carácter, que según la descripción de Éxodo 34:6 consta de 3 cualidades fundamentales: misericordia, justicia y verdad.
La misericordia va en primer lugar, porque la relación de Dios con el hombre debe ser necesariamente fundada sobre la base de la misericordia. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Hay 6 diferentes formas en las cuales el Señor manifiesta su amor hacia su pueblo. Primero, es misericordioso y piadoso. Segundo, es tardo para la ira. Tercero, es grande en misericordia y verdad. Cuarto, guarda misericordia a millares. Quinto, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y sexto, es grande en verdad. Veamos ahora la justicia, en donde dice Dios: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La justicia es parte tan esencial de la naturaleza de Dios como su misericordia. Sin ella, Dios no podría ser Dios. La justicia es una consecuencia del verdadero amor divino, porque un Dios todo misericordia es un Dios injusto. Sin justicia no podría haber misericordia. Es la misericordia de Dios lo que mitiga sus castigos y lo hace longánime. El amor divino es parte real de su naturaleza esencial, y sin el amor no sería Dios. Pero Dios claramente dice que Él no da por inocente al culpable y castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Es Éxodo 34:7. ¿Por qué castigaría Dios a las personas hasta la tercera y cuarta generación? Para entender este concepto es necesario tener en cuenta los siguientes hechos. Primero, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Sin embargo, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres. Por herencia y por ejemplo, los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. Las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, las enfermedades y la degeneración física se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por otro lado, se promete misericordia hasta millares de generaciones a los que aman al Señor y guardan sus mandamientos. Dios no castiga a un individuo por los malos actos de otro. Eso queda muy en claro en Ezequiel 18, 2 al 24. Cada hombre es responsable delante de Dios solo por sus propios actos. Dios no altera las leyes de la herencia para proteger a una generación de los delitos de sus padres. La justicia divina visita la maldad de una generación sobre la siguiente únicamente mediante esas leyes de la herencia ordenadas por el Creador desde el principio.
Sin embargo, como Dios es bondadoso y justo, podemos confiar en que tratará equitativamente a cada persona, teniendo muy en cuenta la influencia sobre el carácter, las taras congénitas, las predisposiciones heredadas y la influencia de los ambientes en los cuales se desarrollan. Debemos ser victoriosos sobre cada tendencia al mal heredada o cultivada. Las generaciones futuras que serían objeto de los juicios de Dios son los que continuaron en los mismos caminos perversos de sus padres y tienen comportamientos similares, aborrecen al Señor y por lo tanto son culpables. Por otro lado, Dios otorga su amor a miles de generaciones que le obedecen. El quinto punto que vamos a tratar es el rostro radiante de Moisés. Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Éxodo 34:29. Sin que Moisés lo supiera, cuando descendió del monte, su rostro resplandecía con una luz deslumbrante. Ese mismo fulgor iluminó el rostro de Esteban cuando fue llevado ante los jueces. Hechos 6:15 dice que los miembros del concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aarón y el pueblo se apartaron de él y tuvieron miedo de acercársele. Ignorando la causa de tal conducta, Moisés los instó a acercarse, ya que traía la promesa de la reconciliación con Dios y la seguridad de haber sido restituidos a su favor. Por fin uno de ellos se aventuró a acercarse a él. Demasiado temeroso para hablar, señaló en silencio el rostro de Moisés y luego señaló hacia el cielo. Era la culpabilidad que aún sentían lo que causó el temor en el pueblo, mientras que el alma librada de pecado o libre de pecado que no quiere apartarse de la luz del cielo. Como Moisés estaba ansioso por comunicarles las buenas nuevas que traía, y comprendiendo el temor del pueblo, se puso un velo sobre su rostro. Dios tenía el propósito de hacer comprender a Israel el carácter santo y exaltado de su ley y la gloria del Evangelio, y que Dios no le dio solo las tablas de la ley, sino también el plan de salvación mediante los símbolos y los sacrificios del santuario. Por tanto, era la luz que brota del Calvario como la gloria de la luz divina lo que hacía fulgurar el rostro de Moisés, ya que él era el mediador visible del pacto, el representante del mismo intercesor verdadero. Moisés fue un símbolo de Cristo. Como intercesor de Israel, veló su rostro porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. De la misma manera, Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. De otra manera, los hombres no habrían podido soportar la gloria de su presencia. Segunda de Corintios 3:18 dice:
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El ser transformados a la semejanza de Cristo es el resultado lógico de contemplarlo. Nuestras vidas son como espejos que reciben la luz de Cristo y la reflejan a otros. A diferencia de los israelitas que todavía llevan un velo sobre la mente y el corazón, el cual les impide ver la gloria del Señor, los cristianos tienen el privilegio de contemplar la plenitud de esa gloria. La contemplación de Cristo actúa sobre la naturaleza moral y espiritual de la misma forma en que la presencia de Dios actuó sobre el rostro de Moisés. Esta transformación es de gloria en gloria, es decir, es progresiva y se debe a la contemplación constante de Cristo como nuestro Redentor y de como resultado de esto el reflejo de una gloria semejante a la de Él es la que podemos manifestar al mundo. En conclusión, cuando el pueblo de Israel comprendió la enormidad de su culpa al hacer el becerro de oro y adorarlo como un dios, el terror se apoderó de todo el campamento. Se temía que todos los transgresores fueran exterminados. Con profunda tristeza el pueblo enterró sus muertos. 3,000 habían perecido por la espada y una plaga invadió poco después el campamento, cobrándose así muchas vidas. Segundo, la tienda que había servido como lugar temporario para el culto fue quitada y puesta fuera del campo, lejos de las carpas del pueblo. Esta era una prueba más que Dios había retirado su presencia de entre ellos. Ahora Él se revelaría a Moisés, pero no a un pueblo como aquel. Todos estaban afligidos por el remordimiento. Pensaron que este alejamiento de la tienda de reunión presagiaba mayores calamidades. Tercero, pero cuando Moisés entró en la tienda de reunión, el pueblo desde sus tiendas observó con ansioso interés para ver si Dios aceptaba a Moisés que mediaba por ellos. Cuando vieron que la columna de nube descendió y se posó en la entrada del tabernáculo, el pueblo lloró de alegría y todos ellos adoraron a las puertas de sus tiendas. Cuarto, cuando Moisés suplicó por el perdón y la aceptación de su pueblo y Dios lo aceptó, éste se atrevió a pedir que Dios le mostrara su gloria. Dios le dijo entonces que subiera al monte Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches nuevamente, y de allí descendió con 2 nuevas tablas de piedra, con el decálogo escrito con el dedo de Dios y con el rostro radiante de luz celestial. Quinto, la gloria de Dios que reveló a Moisés con la proclamación: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y finalmente los cristianos debemos, a través de nuestras palabras y actos, revelar el maravilloso Dios que tenemos.